SER Podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En este episodio os vamos a contar La vida está en otra parte, de Milan Kundera. Milan Kundera nació en Brno, actual República Checa, en 1929 y murió en París en 2023. Tras exiliarse en Francia tras la invasión rusa de Checoslovaquia, de 1968 se nacionalizó francés. De hecho, estuvo prohibido en Checoslovaquia hasta 1987. Novelista, ensayista y dramaturgo, es el autor del libro de los amores ridículos, La broma, La inmortalidad, El libro de la risa y el olvido, La despedida o La insoportable levedad del ser, que ya les hemos contado en Un libro, una hora. Escribió La vida está en otra parte en 1969, que fue traducida al francés en 1973, año en el que ganó el premio Médicis como la mejor novela extranjera publicada en Francia. Es una novela extraordinaria, profunda y teórica, pero sin embargo revestida de ligereza. Vamos allá. Cuando la madre del poeta se preguntaba en qué lugar había sido concebido el poeta, solo cabían tres posibilidades: un banco de un parque nocturno, una tarde en casa de un amigo del padre del poeta o una mañana en un romántico paraje junto a Praga. El padre del poeta tiene claro que fue en casa de su amigo, pero la madre cree que el poeta solo pudo haber sido concebido una soleada mañana de verano tras una gran roca en el valle al que suelen ir a pasear el domingo los praguenses. Esa le parece una imagen elocuente de sus anteriores vivencias, porque también su amor por el padre del poeta fue una rebelión romántica contra el carácter prosaico y conservador de sus propios padres. Eso sí, cuando la mamá del poeta confirma que está embarazada, el padre del poeta le dice que tiene un amigo ginecólogo que la puede librar con discreción de sus preocupaciones. La madre se echa a llorar por tan conmovedor final de sus rebeliones. Primero se rebeló contra sus padres en nombre del joven ingeniero y ahora huye en busca de sus padres en demanda de ayuda contra él. El ingeniero, comprendiendo quizá que no tenía escapatoria, no puso reparos a celebrar una boda por todo lo alto y aceptó sin protestar una buena dote que le permitió montar su propia empresa constructora. Sus pertenencias, que cabían en 2 maletas, las trasladó a la casa en la que su joven esposa vivía con su familia desde que nació. Hace poco que se ha ido de la casa familiar la hermana de la madre del poeta, de modo que el ingeniero y su mujer se alojan en el piso superior, en 3 habitaciones, 2 grandes y una pequeña. En la habitación principal hay una estatua del dios Apolo que tiene una mano extendida en un gesto patético. El joven ingeniero pide que la quiten y la madre del poeta no accede, y a partir de entonces la estatua suele estar vuelta con el trasero hacia la habitación y otras veces sirve de posasombrero del ingeniero o cuelga de su delicada cabeza un zapato o está vestido con un calcetín del ingeniero que con su mal olor constituye una especial profanación del soberano de las musas. Tal vez por eso la madre del poeta querría llamar a su hijo Apolo. Claro que se daba cuenta de que su hijo tendría una vida difícil con un nombre tan sublime y que todos se reirían de ella y de él. Por esto buscó un nombre checo digno del joven dios griego y se le ocurrió el nombre de Jaromil, el que ama a la primavera o que es amado por la primavera. Todos estuvieron de acuerdo. Y el poeta, claro, nace en primavera. Le ponen en una cuna pequeñita junto a su cama, desde donde su madre, que tiene el cuerpo dolorido pero lleno de orgullo, puede oír sus dulces vagidos. Tras el parto, el cuerpo de la madre entra en una nueva etapa. Cuando siente por primera vez la boca de su hijo adherida a su pezón, siente que aquello se parece a las caricias del amante, pero con una gran felicidad tranquila y una enorme tranquilidad. Nunca se ha entregado así a otro cuerpo y nunca a otro cuerpo se le ha entregado de la misma forma. Aquello es algo totalmente nuevo porque la mamá ha tenido desde la infancia una fuerte repugnancia por todo lo corporal. El marido, después del nacimiento de Jaromil, intenta reconciliarse con la mamá. Por primera vez en mucho tiempo hicieron el amor. Pero fue distinto de antes. Elegían para el amor corporal momentos que pasaran inadvertidos. Se amaban en la oscuridad y con moderación. Cuando Jaromil pronuncia su primera palabra, y esa palabra es mamá, la madre se pone loca de contenta. Piensa que ha logrado llenar ella sola toda la mente del hijo. Tras las palabras llegan las frases sencillas, y un día Jaromil dice una frase con rima.
la fea abuelita me robó la manzanita, lo que podría ser su primer verso. El caso es que Yaromil enseguida se percata de que sus frases y dichos son registrados con gran atención, y si antes utilizaba el idioma solo para entenderse, ahora lo usa para alcanzar elogios, admiración o risas. La madre está convencida de que el hijo no solo tiene talento, pues a los 5 años ya sabe leer, sino también una sensibilidad fuera de lo común. Cuando cumple 6 años, la familia insiste en que debe tener una habitación propia para dormir. Para decorarla, la madre recuerda todas las frases gloriosas de Yaromil, las escribe y las enmarca para ponerlas en las paredes de la habitación. Cuando con el rabillo del ojo veía en las paredes sus propias palabras, petrificadas, solidificadas, más duraderas y mayores que él mismo, se sentía embriagado. Le parecía que estaba rodeado por sí mismo, que llenaba mucho, que llenaba toda la habitación, que llenaba toda la casa. Cuando Yaromil empieza a ir al colegio, descubre que no todo el mundo le quiere y que algunos hasta le consideran un listillo repelente. Pero lo que diferencia a Yaromil de sus compañeros es el amor de su mamá. Ese amor deja sus huellas en todo, en su camisa, en el peinado, en las palabras que utiliza, en la cartera en que lleva los cuadernos de clase y hasta en los libros que lee en casa para divertirse. Cuando llueve, la mamá lo espera a la puerta del colegio con un gran paraguas, mientras sus compañeros de clase se quitan los zapatos y juegan en los charcos. Sin embargo, aun en esa época, que es la peor, Yaromil tiene algunos amigos de quienes jamás se olvida. El amigo número 1 era papá. Algunas veces tomaba el balón, había jugado al fútbol de estudiante. Situaba a Yaromil entre 2 árboles en el jardín y le daba una patada al balón, y Yaromil se imaginaba estar en la portería del equipo nacional checoslovaco. El amigo número 2 era el abuelo. Y el amigo número 3 es Alik, un perrito vulgar que desde hace tiempo vive en la casa. Soñar con perros llega a ser para Yaromil la actividad más apasionante de su vida solitaria, que desemboca en que los perros terminan representando para él el bien del reino animal. Y los perros se convierten en el tema principal de sus dibujos. Hace una serie interminable de escenas en las que los perros son generales, soldados, futbolistas y hasta caballeros. Yaromil los dibuja con cuerpos humanos. El amigo número 4 era un niño, un compañero de curso cuyo padre era el conserje del colegio, un hombre malhumorado que con frecuencia acusaba a los alumnos ante el director. Estos se vengaban luego con su hijo, convirtiéndolo en el paria de la clase. Pero Yaromil sigue siendo hijo único, porque el padre no quiere volver a tener más hijos. Lo que hace que la madre se suma en una tristeza terrible de la que solo le salva la historia, porque el padre de Yaromil recibe la orden de movilización, hace su maleta y se marcha a la frontera. Luego las potencias se ponen de acuerdo en Múnich y el padre regresa. Bohemia se ha quedado en medio de Europa, sin protección ninguna. Medio año más tarde, una mañana temprano, aparecen los tanques alemanes en las calles de Praga. Tras las grandes manifestaciones estudiantiles, los alemanes cierran las universidades checas. El abuelo muere de un síncope. Los estudiantes checos son transportados en vagones de ganado a los campos de concentración. La madre está mal de los nervios y se va a un pequeño balneario con Yaromil. Por culpa de las disputas con el marido y de su ansia por tener otro hijo, casi se había olvidado de él en los últimos tiempos. Qué tonta había sido al olvidarse de él en contra de sus propios intereses. Se inclinó hacia él arrepentida. Yaromil, eres mi primer hijo y mi segundo hijo. Apretó su cara contra la de él y continuó con aquella frase loca. Eres mi primer hijo, mi segundo, mi tercero, mi cuarto, mi quinto, mi sexto, mi 10º hijo. Y le besuqueó toda la cara. Allí en el balneario conocen al profesor de dibujo del instituto. La madre le dice que Yaromil dibuja muy bien y le enseña su cuaderno de dibujo. Al profesor, que también es pintor, le interesan mucho sus cabezas de perro con cuerpos humanos. La mamá escucha con agrado los elogios de aquel hombre. Cuando vuelven, la madre busca al profesor y le pide que dé clases particulares a Yaromil. Y así llega Yaromil a casa del pintor. El piso está situado en el desván de un edificio de apartamentos y tiene 2 habitaciones. En la primera hay una gran biblioteca. La segunda tiene, en lugar de ventanas, unos grandes vidrios opacos en un techo oblicuo y caballetes con cuadros a medio hacer. Pero la visita resulta muy diferente a como Yaromil se la había imaginado, porque no es capaz de ir más allá de sus perros y el pintor se desespera.
así que Jaromil decide mostrarle su cuaderno secreto lleno de mujeres desnudas. El pintor hojea el cuaderno y no dice nada. La mujer que no vive suficientemente con su cuerpo empieza a considerarlo un enemigo. La mamá no se mostraba demasiado satisfecha con los extraños garabatos que el hijo traía de las clases de dibujo, pero al ver los desnudos de mujer corregidos por el pintor, sintió un profundo desagrado. La madre decide visitar al pintor, que le rechaza las objeciones de la mamá en pocas palabras, y le explica la razón por la que su hijo dibuja como lo hace. Y luego le enseña algunas pinturas suyas. Le pide que se ponga en cuclillas a su lado. El pintor habla de la fantasmagoría de la guerra y del amor, y después la vuelve hacia sí y la besa. Los acontecimientos sorprenden a la madre totalmente desprevenida. Siente en su boca la lengua de él y se percata en una fracción de segundo de que su propia lengua está asustada y retraída, y le da vergüenza. Él la alza del suelo, la lleva al sofá que está detrás, la acuesta allí, le acaricia los senos y ella se siente satisfecha y orgullosa. Hace mucho tiempo que no se siente joven ni ardiente y tiene miedo de no ser ya capaz de serlo, pero precisamente por eso se decide a actuar con juventud e impetuosidad. Piensa que a la infidelidad matrimonial no la ha impulsado la sensualidad, sino la inocencia, hasta que deja de analizar lo que está haciendo. Cuando sus respiraciones se calmaron, los pensamientos volvieron a despertarse y para huir de ellos hundió la cabeza en el pecho del pintor. Se dejaba acariciar el cabello, respiraba el agradable olor de la pintura al óleo y esperaba a ver quién sería el primero en hablar. No es él ni ella, sino el timbre. Es Jaromil. Ella se asusta muchísimo, pero él le pide que se quede allí tranquila. Sale, saluda al muchacho y lo hace sentarse junto a la mesa de la primera habitación y le pone a dibujar. Jaromil se da cuenta perfectamente de que su maestro se comporta de un modo muy distinto al de otras veces y comprende que en el estudio debe haber seguramente una mujer y que no debe ser una mujer cualquiera. El mundo de los mayores es algo aún distante para él. Cuando el pintor regresa al estudio, se encuentra allí con la mamá llorando. El pintor manda a casa a Jaromil y hace de nuevo el amor con la madre. El amor de la madre y el pintor ya nunca se liberó del signo que había quedado marcado en su primer encuentro. No era un amor que ella hubiera soñado desde mucho tiempo atrás, mirándolo a los ojos con firmeza. Era un amor inesperado, que la había asaltado desde atrás y por la espalda. Unos días más tarde, paracaidistas checos enviados desde Inglaterra matan al protector alemán de Bohemia y Moravia. Se declara el estado de sitio y en las esquinas aparecen carteles con largas listas de fusilados. La madre tiene los nervios destrozados por ese amor que no sabe gestionar, en el que no se siente comprendida, pero sí deseada. Sus profundos sentimientos maternales se han sublevado contra un amor grande pero pecaminoso. Está infinitamente triste y Jaromil observa la hermosura de la tristeza y se sumerge en ella días enteros. Lee a Paul Éluard en un libro que le ha dejado el pintor. Una noche, cuando se van todos al teatro y él se queda solo con la criada en casa, cuando ella se va a bañar, la espía a través de la cerradura y la ve desnuda. Luego escribe un poema y a la mañana siguiente le pide a la abuela la máquina de escribir, copia el poema en un papel especial y entonces resulta todavía más hermoso que cuando lo declamaba en voz alta. Todo lo que Jaromil ha vivido el día anterior está en el poema, pero a la vez es algo independiente. La independencia del poema le brindaba a Jaromil un refugio maravilloso, la deseada posibilidad de una segunda vida. Tanto le gustó que al día siguiente se puso a escribir más versos y poco a poco se aficionó a esta actividad. La madre se levanta de la cama pero no es feliz. Ha abandonado el amor del pintor pero no ha recuperado a cambio el amor del marido. El padre de Jaromil está muy poco en casa. Jaromil ve tan poco a su padre que ya ni se da cuenta de su ausencia. Le da sus versos a su madre, que los lee emocionada, pero ella no sabe qué decirle, solo lo abraza y lo besa. Le tiembla la voz y eso para Jaromil es más importante que las palabras que dice. Es la garantía suprema del poder que ejercen sus versos, un poder real, físico. Aquel día dialogaron largamente y encontraron por fin la mamá y el hijo, aquellos dos amantes fracasados, consuelo mutuo. El padre de Jaromil es detenido por la Gestapo y después de la guerra comunican a la madre de Jaromil que su marido ha muerto en un campo de concentración. La guerra termina,
los alemanes abandonan Bohemia y para la mamá comienza una vida adornada por la severa belleza del renunciamiento. El dinero que ha heredado tiempo atrás de su padre ya no tiene valor, de modo que prescinde de la criada y tiene que buscar empleo. Su hermana decide, junto con el marido y el hijo menor, irse a vivir a las habitaciones de la planta baja de la casa de la familia, mientras que la abuela se traslada al primer piso junto con la madre viuda. La madre de Jaromil no ha llegado a saber por qué detuvieron a su marido, en qué grupo de la resistencia trabajaba, ni cuál era su misión. Cuando piensa que le fue infiel precisamente en el momento en el que él corría los mayores peligros, se desprecia a sí misma. Jaromil se va haciendo mayor. En las paredes de su habitación ya no aparecían colgados los cuadritos con sus frases infantiles. La mamá los había guardado en el armario con bastante pena de su parte, sino 20 pequeñas reproducciones de cuadros surrealistas que él había recortado de distintas revistas y pegado sobre cartón. A Jaromil no le gusta su propio aspecto. Las horas que pasa frente al espejo lo arrastran a la más profunda desesperación. Pero por suerte hay otro espejo que lo eleva a las estrellas, el de sus versos. Ansía escribir, y a pesar de la insignificancia de su apariencia y de su propia vida, tiene así conciencia clara y serena de la riqueza excepcional que se encuentra dentro de él. Se siente un elegido. Siente, eso sí, desagrado ante ciertas palabras, la palabra amor o la palabra chicas. Cuando queda con chicas, prepara las frases que tiene que decir en un cuadernillo donde también apunta historias y trozos de poemas. Y cuando llega a casa, se sienta junto a su mesa y escribe furioso, rápidamente y con odio. Soy un poeta, soy un gran poeta. Repite para sus adentros y lo escribe luego en su diario. Soy un gran poeta, tengo una gran sensibilidad, tengo una fantasía diabólica, siento lo que otros no sienten. Mientras tanto, la madre llega a casa y se mete en su habitación. De puntillas, descuelga de la pared el retrato del marido enmarcado en oro, porque se ha enterado de que su marido ha tenido desde mucho antes de la guerra relaciones con una joven judía. Por no abandonarla, fue detenido y ejecutado. Hace poco, ella se reprochaba haber traicionado al marido por culpa del pintor y ahora se arranca los pelos por haber traicionado, a causa de su marido, a su único amor. Comienza a pensar en el pintor con una obstinación demencial. Desea verle otra vez y pedirle que vuelvan a vivir juntos nuevamente su historia de amor, pero el día que se ven, el pintor la trata con amabilidad, pero nada más. Un día, cuando todos sus compañeros se abalanzaron hacia la pizarra al terminar la clase, creyó que había llegado el momento oportuno. Sin que nadie lo advirtiera, se acercó a una compañera que se había quedado sola en el pupitre. Hacía tiempo que le gustaba y con frecuencia intercambiaban largas miradas. Esta vez se sentó junto a ella. Cuando se queda solo con ella, intenta disimular su nerviosismo diciendo cosas divertidas e ingeniosas. Le gustaría besarla, pero el camino hasta sus labios le parece infinitamente largo y difícil. Habla sin parar y no la besa, pero se les ocurre que darán envidia al resto de los compañeros si él tiene rastros de besos. Y entonces ella saca de la cartera el lápiz de labios y un pañuelo, pinta el pañuelo de carmín y marca con él la cara de Jaromil. En otra ocasión, cuando ya ha recibido muchos besos de verdad, mientras pasea por los senderos solitarios de un parque con una chica a quien ha conocido en los cursos de baile, la chica apoya la cabeza sobre el hombro de Jaromil, que inmediatamente siente que se está excitando y de un modo totalmente visible además. Se horroriza. Aquel es un paseo lleno de felicidad, pero también lleno de vergüenza. El grado más alto de felicidad que había conocido Jaromil hasta el momento era la cabeza de una chica apoyada en su hombro. Una cabeza femenina significaba para él más que un cuerpo femenino. La idea de una chica desnuda le producía vértigo. No deseaba la desnudez del cuerpo de una chica, deseaba el rostro de una chica iluminado por la desnudez de su cuerpo. No quería poseer el cuerpo de una chica, quería el rostro de una chica que como prueba de amor le diera su cuerpo. Jaromil jura que pertenecerá siempre a quienes pretenden cambiar radicalmente el mundo. Se apunta a un círculo de jóvenes marxistas. Allí un día discuten sobre lo que es el progreso y si de verdad existe. Jaromil aguza el oído cuando uno de los participantes afirma que en el arte no se puede hablar de progreso. Jaromil tiene muchas ganas de entrar en la discusión, pero le resulta difícil hablar, aunque sabe que es necesario.
y cuando lo hace se queda un poco sorprendido de que la voz con la que ha hablado se parezca a la voz del pintor más que a la suya. Dice que no puede negarse el progreso del arte y cita a Marx, pero un hombre de pelo negro expresa la opinión de que el arte moderno es decadente y que la época que responde a la revolución proletaria en el arte es el realismo socialista. Y cuando estaban en la salita, junto a la puerta, se acercó a Jaromil una chica con lentes. Digamos ya que Jaromil no se había fijado en ella durante todo el tiempo. Por otra parte, no llamaba en absoluto la atención. Tenía un aspecto un tanto impersonal. No era fea, solo un poco descuidada. No iba pintada. Llevaba el pelo estirado sobre la frente, sin rastros de peluquería, y un vestido de esos que se llevan, porque no es posible andar desnudo. La chica le dice que le ha interesado mucho lo que ha dicho y que le gustaría hablar con él sobre ese tema. Cerca de la casa del hombre de pelo negro hay un parque. Se internan en él y hablan sin cesar. Jaromil se entera de que la chica estudia en la universidad y que es 2 años mayor que él. Cuando ya han dado 6 vueltas al parque, Jaromil agarra a la universitaria del brazo. La universitaria se detiene, levanta los lentes hacia la cara de Jaromil y deja caer la cartera. Y la caída de la cartera es tan patética que comienzan a besarse embelesados. Se besan durante largo rato y cuando los besos por fin terminan, ya no saben qué hacer. Jaromil comprende asombrado que está ante una mujer que lo ama. Cuando comienza su 7ª vuelta por el parque y vuelven a besarse, se encuentran en medio de un haz de luz. Frente a ellos aparecen 2 guardias que les piden la documentación. Por una razón u otra, aquella fue una experiencia inolvidable para los dos. Durante el resto de la noche, Jaromil acompañó a la chica hasta su casa. Estuvieron hablando del amor perseguido por los prejuicios, el moralismo, la policía, la vieja generación, las leyes estúpidas y la podredumbre de un mundo que merece ser destruido. Es un día precioso y una noche preciosa, pero cuando Jaromil llega a su casa es ya casi medianoche y su mamá, enfadada, le regaña y le dice que no tiene con ella ni la más mínima consideración. De pronto se da cuenta de dónde viene su hijo y aquello le parece insoportable. Le grita histérica que la está matando y sale corriendo hacia la habitación contigua. Jaromil se queda asustado y se siente culpable. Ay, muchacho, nunca te librarás de este sentimiento de culpabilidad. Eres culpable. Eres culpable. Cada vez que salgas de casa, llevarás contigo una mirada de reproche que te dirá que vuelvas. Irás por el mundo como un perro atado a una cuerda larga. Aunque estés lejos, siempre sentirás el roce del collar en el cuello. Jaromil le pide perdón a su madre. Se arrodilla temeroso junto a su cama y acaricia su cara húmeda. Y la madre tarda mucho en perdonarle para poder seguir sintiendo los dedos de él sobre su piel. Lo que nace durante la primera semana de amor entre Jaromil y la estudiante universitaria es el propio Jaromil. La primera semana se ven todos los días. Dan largos paseos, van al teatro, al cine. El 7º día vuelven a ir a pasear. Hace frío. Lo que más cautiva a Jaromil es el modo en que el cuerpo de ella se le entrega. Ella está totalmente indefensa entre sus brazos, inerme, dispuesta a todo. Puede tocarla donde quiera. Jaromil lo entiende como una gran prueba de amor, pero al mismo tiempo lo llena de confusión porque no sabe qué hacer con aquella imprevista libertad. Aquel día la chica le confiesa que sus padres salen de casa con frecuencia y que le gustaría invitarle a su casa. Le dice que es el primer hombre a quien invita a su casa porque sus amigos la llaman, en broma, la Virgen de Piedra. A Jaromil le encanta la idea de ser el primer amante de la estudiante universitaria, pero al mismo tiempo le da miedo. Cuando llega a su casa está completamente helado y cuando se despierta le duele la garganta. La mamá le pone el termómetro. Tiene fiebre. El cuerpo de Jaromil yacía enfermo en la cama, mientras su espíritu vivía ya en la gran fecha esperada. La imagen de aquella fecha se componía, por una parte, de felicidad abstracta, por otra, de preocupaciones concretas, porque Jaromil era absolutamente incapaz de imaginarse, en todos sus detalles, lo que en realidad significa hacer el amor con una mujer. Jaromil no ha conocido hasta entonces la masturbación. Ve en ella algo indigno, pero ¿cómo afrontar un gran amor sin una cierta preparación? Así que su repugnancia hacia la masturbación desaparece. Y entonces lleva a cabo su primera imitación del acto amoroso, que lo sorprende por su corta duración y porque no se ve acompañada de ningún tipo de gritos de placer. Un desengaño. Los días siguientes repite el experimento varias veces con el afán de poder hacer frente a su joven amada con pleno coraje.
Cuando lleva 4 días en la cama, la abuela le dice que hay un lío tremendo en la calle, hay una revolución. Yaromil salta de la cama y corre a la habitación de al lado, enciende la radio. El presidente de gobierno comunista denuncia a los traidores que quieren dejar fuera de juego al Partido Comunista e impedir a la nación la marcha hacia el socialismo, y llama al pueblo a que empiece a crear en todas partes nuevos órganos revolucionarios bajo la dirección del Partido Comunista. Yaromil está emocionado, pero de pronto su tío irrumpe en la habitación diciendo que aquello es un golpe de Estado, y cuando Yaromil dice que no, que es una revolución, y cuando la defiende, el tío le llama retrasado mental y le da una bofetada. La madre regresó a casa avanzada ya la tarde y les contó que en su oficina ya habían echado al director, a quien ella apreciaba muchísimo, y que todos los que no eran comunistas tenían miedo de que los metieran en la cárcel. Yaromil se incorpora en la cama y comienza a discutir apasionadamente y a defender la revolución, y después le dice que ha decidido ingresar en el Partido Comunista. La madre le pide que no lo haga. Cuando Yaromil se recupera, acude a casa de la universitaria, que lo recibe con un delantal blanco y lo lleva hasta una cocina muy bien ordenada. Cenan. Yaromil tiene que estar a las 11 en casa. Le ha pedido a su madre pasar la noche fuera, pero no ha conseguido el permiso. La estudiante habla sin cesar. Le cuenta que su hermano se ha intentado suicidar por causa de un amor desgraciado y que eso la ha dejado marcada. Al final se van al sofá, se besan, se acarician. Yaromil no sabe cómo empezar a desnudarla, no sabe si tiene que apagar la luz o no. Ha llevado preservativos, pero no quiere que le vea. Ella no quiere apagar la luz. Yaromil empieza a desnudarla. Cuando lo consigue, se da cuenta de que también él se tiene que desnudar. Le sugiere entonces que vayan a la habitación y ella se ríe. No sabemos por qué se rió. Fue una risa inútil, casual, producto de la timidez. Pero a Yaromil le hirió. Tuvo miedo de haber dicho alguna tontería, de que su proposición de ir a la habitación hubiera puesto en evidencia su ridícula falta de experiencia. Y en aquel momento supo que aquel día no haría el amor. Yaromil, en realidad, se ofende. Se sienta en el sillón. Ella entonces se levanta y parece repentinamente liberada. Finalmente le pregunta si es más bella desnuda o vestida. Yaromil no sabe qué contestar. Al final dice que desnuda, y eso a ella parece que le gusta, y ya no se viste hasta que Yaromil se va. Entonces le susurra al oído que es muy bueno y que se ha dado cuenta de que la quiere de verdad. Pocos días después, la madre y la abuela se van a Praga 2 días y la muchacha va a casa de Yaromil. Cenan y se van a la cama. Al principio todo funciona bien, pero cuando Yaromil va a sacar los preservativos sin que le vean, de pronto deja de estar excitado y luego le cuesta volver a excitarse. Al final, cada uno de ellos apoya la cabeza sobre la almohada e intentan dormirse. Cuando se levantaron a la mañana, a Yaromil le dio miedo mirar el cuerpo de ella. Le parecía tan dolorosamente bello, tanto más bello porque no le pertenecía. Fueron a la cocina, prepararon el desayuno y se esforzaron por charlar con naturalidad. Pero ella le dice que no la quiere, que seguro que hay otra mujer. En un primer momento, Yaromil querría asegurarle que aquello no tiene nada que ver con la magnitud de su amor, pero no se lo dice, porque es 1000 veces más fácil soportar el reproche de la chica por su falta de cariño que soportar la idea de que tiene un cuerpo defectuoso. Ella le dice que cuando el amor no es verdadero, no tiene ningún sentido, pero Yaromil sabe que tiene que repetir la experiencia y superar su fracaso. No, eres injusta conmigo, te quiero. Te quiero mucho, pero hay algo que te he ocultado. Es verdad que en mi vida hay otra mujer. Esa mujer me amaba y yo le he hecho mucho daño. Y ahora hay en mi vida como una especie de sombra que me angustia y contra la que no puedo hacer nada. Compréndeme, por favor. Uno de los personajes esenciales de La vida está en otra parte es la madre del poeta. El repertorio variado y ambiguo del chantaje materno absolutista se descompone en emociones parciales. Piedad y reproche, esperanza, cólera y seducción. Yaromil, en cambio, busca la ternura. Y esa ternura imposible es lo que el poeta no va a encontrar ni en su madre ni en su amante. La va a encontrar en la revolución socialista. Necesita el absoluto para ser poeta. La revolución es la hermana de la poesía y salva al joven poeta de la pérdida de su ternura en un mundo adulto relativista. La revolución le enseña a Yaromil el camino a la poesía. Gracias a la revolución, él y su poesía serán amados por el universo entero.
lo que suple las insuficiencias de la vida, el amor, la madre, la amante o la infancia misma. Yaromil empieza a apartarse de la mano de su madre. Ya no escribe versos, sino que concurre asiduamente a las clases de la Facultad de Ciencias Políticas. En las universidades checas, en los primeros años que siguen a 1948, los profesores comunistas están en minoría. Si la revolución quiere asegurar su influencia en la universidad, tiene que dar el poder a los estudiantes. Yaromil trabaja en la organización universitaria de la Unión de la Juventud y forma parte de los tribunales examinadores. Después, informa al comité político de la escuela sobre la forma en que el profesor examina, sobre las preguntas que hace y sobre las opiniones que mantiene. Pero también Yaromil tiene que someterse a examen cuando informa ante el comité. Yaromil se ha transformado en un funcionario que no admite ninguna clase de compromisos y que interviene con sus informes en la vida de las personas maduras. Sigue rodeado de una pared de espejos y no ve más allá de ella, porque la madurez no puede dividirse. La madurez es completa o no es. Mientras siga siendo un niño en otro sitio, su participación en los exámenes y sus informes sobre los profesores solo serán una forma de seguir corriendo, porque continúa huyendo de ella y continúa sin poder escapar. Además, se sigue poniendo colorado cuando mira a los ojos a la chica del delantal blanco que está en la caja en el comercio que hay cerca de su casa. Esa chica le gusta muchísimo. La blandura de sus rasgos, la lentitud de sus gestos, el aprisionamiento. Le recuerda a una criada que tuvieron, a la que Yaromil espió un día mientras se bañaba. La tienda cierra a las 6 de la tarde y él suele estar espiando en la esquina de enfrente. Sabe que la chica de la caja siempre sale acompañada por otra chica. La cajera es morena, su amiga es pelirroja. La cajera es robusta, la otra delgada. La cajera es silenciosa. El aula de la Facultad de Filosofía estaba repleta y en el estrado se sentaban varios poetas. Un joven vestido con camisa azul, como la que llevaban entonces los miembros de la Unión de la Juventud, y con un gran mechón de pelo peinado hacia arriba, permanecía de pie junto al estrado y hablaba. La poesía no desempeña nunca un papel tan importante como en las épocas revolucionarias. Los poetas se van levantando y recitan poemas sobre la paz, sobre Lenin, sobre Stalin, sobre los luchadores contra el fascismo y sobre los obreros que superan las normas. Yaromil está sentado entre el público y sigue con atención a los poetas, pero como si los viera desde la otra orilla, como alguien que ya no es parte de ellos. La vida está en otra parte, han escrito los estudiantes en la pared de la Sorbona. Y porque la vida real está en otra parte, los estudiantes arrancan el empedrado, vuelcan los coches, levantan barricadas. Su entrada en el mundo es bella y ruidosa, está alumbrada por las llamas y la festejan las explosiones de las bombas lacrimógenas. La manifestación echa a andar por las calles y Yaromil va a un costado. Él es el responsable de las consignas. Y en ese momento se acuerda de la chica encerrada en la jaula de la caja. Y lo invade una horrible nostalgia. Se imagina que rompe con un martillo el escaparate, empuja a unas cuantas viejas que están haciendo la compra, abre la jaula de la caja y ante las miradas asombradas de la gente se lleva a la morena liberada. La noche cae lentamente sobre la ciudad y Yaromil ansía encontrar a la cajera. Pero de pronto, a quien ve es a su amiga, la pelirroja delgada que va sola. Yaromil se esconde rápidamente detrás de la esquina, pero ya es tarde. La chica pelirroja lo ha visto. Yaromil se disculpa. La pelirroja es muy charlatana y no parece tener ninguna intención de separarse de Yaromil. Incluso lo invita a que la acompañe hasta su casa. Le cuenta que la que era cajera ya no trabaja allí. Van juntos hasta la casa de la chica. Cuando se detienen frente al edificio, la chica le pregunta si quiere pasar un rato a su habitación. Sorprendido y confuso, Yaromil entra en la pequeña habitación y luego, sin saber cómo, se abrazan, se besan y un rato más tarde están ya sentados en la cama. Fue todo tan rápido y tan sencillo. Antes de que él tuviera tiempo de pensar en que se encontraba ante una tarea difícil y decisiva, ella le puso la mano entre las piernas y el chico se alegró enormemente porque su cuerpo había reaccionado como debía. Ella le dice al oído que es fantástico y a él lo invade un alegre sentimiento de orgullo. La mira agradecido y la desnudez de ella lo entusiasma. Le dice que desnuda es 100 veces más bonita que vestida y que hace mucho que la deseaba. Ella dice que ya lo sabía y que él no se atrevía a hablar con ella porque siempre iba acompañada, que ella también le deseaba. Yaromil la mira
y deja que resuenen dentro de él sus últimas palabras. Su madurez ya está preparada. Cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. Estaba escrito en la pared de la Sorbona y Yaromil penetró por segunda vez en el cuerpo de la pelirroja. ¿La madurez es total o no es? Esta vez le hizo el amor de un modo prolongado y bello. Mientras, el mundo cambia. Al cuñado lo acusan de fraudes inexistentes, le requisan las 2 tiendas y lo encierran en la cárcel un par de años. A su hijo y a su mujer los obligan a trasladarse fuera de Praga como enemigos de clase. El ayuntamiento adjudica las habitaciones vacías de la planta baja a unos nuevos inquilinos. La abuela envejece, pierde la memoria hasta que un día se convierte en humo en el crematorio. No es de extrañar que a la mamá le resulte entonces más difícil soportar el distanciamiento que se va produciendo entre ella y su hijo. La madre fuerza los cajones de Yaromil en busca de información y lee sus últimos poemas. Por primera vez le gustan sinceramente y por primera vez aparece la palabra mamá. Aquel día, cuando Yaromil regresa a casa, al oír pasos en la escalera, la mamá se pone a llorar. Lágrimas de lástima por sentirse abandonada. Lágrimas de reproche, porque el hijo no se ocupaba de ella. Lágrimas de esperanza, de que tal vez por fin, después de las frases melódicas de los nuevos poemas, volvería junto a ella. Lágrimas de disgusto al verlo, así, frente a ella, torpe, incapaz ni siquiera de hacerle una caricia en el pelo. Lágrimas engañosas que pretendían solo emocionarlo y retenerlo junto a ella. Yaromil coge a su madre de la mano. La madre deja entonces de llorar y le cuenta todo lo que la mortifica. Su viudez, el abandono de Yaromil, los inquilinos que intentan arrojarla de su propia casa, la hermana que se ha enemistado con ella. Yaromil le dice que él no se está alejando y ella vuelve a sonreír amargamente. Le dice que lo único que no quiere es que la mujer con quien salga enturbie la relación que hay entre ellos dos. Yaromil la escucha con paciencia y comprensión y luego comienza a hablar de la pelirroja. Por supuesto, no le dice que ella la conoce de verla en la tienda donde va a hacer las compras, pero le cuenta que es una chica sencilla y que se gana la vida con sus propias manos. La madre se sirve una copa de vino y le parece que todo va mejorando. Yaromil quiere tener derecho a una habitación a la que pueda llevar a la chica y estar allí todo el tiempo que quiera, haciendo lo que le venga en gana. La mamá comprende que Yaromil le está ofreciendo una gran oportunidad, porque ella también tiene varios admiradores a quienes se ve obligada a rechazar porque teme la desaprobación de Yaromil. Pero cuando se imaginó a Yaromil en su habitación infantil con una mujer extraña, su reacción fue de un rechazo insuperable. Comprendió que el asco que le producía la vida corporal del hijo era mayor que el deseo de su propio cuerpo de tener una vida propia, y aquella comprensión la horrorizó. Yaromil siente que está lleno de versos e intenta escribir un poema que le guste a la chica pelirroja. Empieza a enviar poemas a la redacción del Rue de Pravo y, por fin, un día descubre en la página 3 5 estrofas de 4 versos con su nombre impreso en letras grandes. Ese mismo día le da el periódico a la pelirroja. Ella lo mira con admiración. Entonces Yaromil la deja leer muchos de sus poemas y le cuenta que hace años escribió un largo relato poético, una especie de cuento fantástico sobre un chico que se llamaba Xavier. En realidad, no sabe si lo escribió o si imaginó sus aventuras. Xavier vivía de un modo totalmente distinto al de los demás. Su vida era un sueño. En ese sueño se dormía y tenía otro sueño, y en ese sueño se volvía a dormir y volvía a tener otro sueño. Y de ese sueño se despertaba y se encontraba, por ejemplo, en el sueño anterior. Y así pasaba de un sueño a otro sueño y alternaba en realidad varias vidas. Vivía en varias vidas y pasaba de una a otra. ¿No era maravilloso vivir como Xavier? ¿No estar aprisionado en una vida sola, ser mortal y tener, sin embargo, muchas vidas? Un día, en una de las visitas que Yaromil hace al sótano de la pelirroja, juegan a que él es el médico y ella la paciente. Y al principio, Yaromil no se siente cómodo, pero luego se excita mucho y hacen el amor apasionadamente. Pero Yaromil, a la vez, empieza a sentir celos. Le dice que aunque sea un médico, si alguien la toca que no sea él, ya no podrá tocarla nunca más. Le pone la mano en la boca con fuerza. Es la primera vez que ha tocado con brusquedad a una mujer y le produce una sensación de placer.
Luego le pone las manos sobre el cuello, como si fuera a estrangularla. Siente bajo los pulgares la fragilidad de su garganta y se le ocurre que bastaría con cerrar los dedos para ahogarla. Le dice que la estrangulará si alguien la toca. Luego se acuerda de que ella no era virgen cuando la conoció y se siente más celoso aún y se lo echa en cara. Ella se echa a llorar y le cuenta que aquello fue con un hombre mayor de su pueblo y que fue asqueroso. Con las lágrimas, el enfado de Jaromil va desapareciendo. ¿Sabes qué? Te quiero presentar a mi mamá. Le dijo y tenía los ojos llenos de lágrimas. Cuando Jaromil le comunica a su madre que quiere presentarle a su chica, tiene que contarle también que la chica es la misma que ella conoce de la tienda en donde hacen las compras. La madre no es capaz de ocultar un gesto de desagradable sorpresa. La visita dura 3 amargas horas, incómodas para todos. La madre le dice luego a Jaromil que a saber qué habrá pasado entre esa chica y su jefe. La cara de Jaromil cambia de color, sale corriendo a su habitación y la madre se arrepiente. Pero lo que había ocurrido no tenía remedio. El refugio hecho de ligeras velas azules, el refugio de la armonía, guardado por el ángel de la infancia, estaba rasgado. Para la madre y para el hijo había comenzado la época de los celos. Jaromil termina llevando a la chica pelirroja a su casa y la madre opta por someterse. Pero Jaromil siempre quiere marcharse antes de que llegue la madre. Durante toda la semana, la mamá regresa tarde a casa, incluso más tarde de lo que quiere Jaromil, pero un día vuelve a casa algo más pronto que de costumbre y empieza a escuchar en la habitación de Jaromil la ruidosa respiración de su hijo, entremezclada con suspiros de mujer. Los últimos restos de prudencia se unen a una ola de rabia y la madre decide entrar en la habitación sin llamar, preguntando a voces, con una voz llena de angustia: ¿pero qué le ocurre a la señorita? La situación es absurda, pero todos fingen que la chica efectivamente tiene un fuerte dolor de estómago. Y entonces la madre le lleva una medicina. Cuando mira la pequeña boca de la chica abriéndose tiernamente, siente un horrible deseo de arrancarle la manta y tenerla delante de sí desnuda, de eliminar la cerrazón hostil de aquel pequeño mundo que forman la pelirroja y Jaromil, de tocar lo que toca él, de estar con ellos como estaba con Jaromil cuando le daba de beber de su pecho. Entonces le dio miedo su propia excitación. Le aconsejó a la chica que respirara hondo y volvió rápidamente a su habitación. Jaromil ama a su madre y la odia, pero delante de la pelirroja empieza a defenderla inmediatamente. La madre de Jaromil ha conocido a una mujer que es cineasta y se empeña en grabar un documental sobre Jaromil, pero es la madre la que dice lo que hay que grabar, la que cuenta su versión de su hijo. Las cosas cada vez van peor con la pelirroja y se tuercen más cuando un día ella llega muy tarde a la cita con Jaromil. Le cuenta que estaba con una amiga y que esa amiga lo ha dejado con su novio y que estaba muy triste. Jaromil enfurece y ella termina diciéndole que lo de su amiga no es verdad, que ha estado con su hermano, que va a abandonar el país al día siguiente y ha estado despidiéndose de él. Jaromil entonces dice que su hermano es un enemigo del pueblo y por eso un enemigo personal suyo y que tiene que ir a denunciarlo a la policía. La chica llora, se niega a ir a la policía y entonces es Jaromil quien va a la mañana siguiente. Habla con su viejo amigo, el hijo del conserje, que es policía, y denuncia al hermano de la pelirroja. Pero para eso tiene que hablar de ella, tiene que dar sus datos. Jaromil sale de la comisaría cambiado. En un principio quiso ir inmediatamente a casa, sentarse a la mesa y escribir poemas. Pero dio 3 pasos y se volvió. No quería estar solo. Le pareció que sus rasgos se habían endurecido durante aquella última hora, que su paso se había hecho más firme, que su voz era más recia y quería ser visto así, transformado. Fue a la facultad y habló con todo el mundo. Nadie le dijo que lo encontraba cambiado. Luego se dedica a pasear de un lado a otro de la calle donde vive la pelirroja. Y así ve cómo 2 policías van a su casa y la detienen. Al día siguiente Jaromil va a verla, pero el casero le dice que no ha vuelto. Eso lo deja muy inquieto. Al otro día, por la mañana temprano, vuelve a la policía. El hijo del conserje le dice que les ha dado la pista de algo muy serio. Al salir del edificio de la policía, Jaromil, por primera vez, se le ocurre pensar que con su actuación ha entrado en la tragedia. Pero se siente mejor de lo que jamás lo ha estado. Se siente lleno de versos. No había puesto en peligro a la pelirroja porque el amor no significara nada para él,
Precisamente lo que Jaromil quería era que el mundo del mañana fuera un mundo en el que la gente se amase más de lo que nunca se había amado. Sí, así era. Jaromil había puesto en peligro a su propia chica, precisamente porque la amaba más de lo que otros hombres amaban a sus mujeres, precisamente porque sabía lo que era el amor y el futuro mundo del amor. El poeta puede ser un delator. Esta es la realidad terrible que nos cuenta La vida está en otra parte. Jaromil, el joven poeta, delata el nombre de la revolución, condena a los débiles, los envía con tanta seguridad como el juez al patíbulo, y la inocencia nos muestra su sonrisa sangrienta. El poeta reina con el verdugo y no, subraya Kundera, porque el régimen totalitario haya deformado el talento del poeta, ni porque el poeta sea mediocre y busque el refugio totalitario, no. Jaromil no denuncia a pesar de su talento lírico, sino precisamente gracias a él. Esa es una de las cuestiones esenciales en las novelas de Milan Kundera. ¿Cómo combatir la injusticia sin engendrar la injusticia? Han pasado 3 años. Estamos en un pabellón de una villa. Junto a la puerta hay una chica con un abrigo de invierno. Un hombre cuarentón abre la puerta. La chica dice que la acaban de soltar. Le cuenta que ha ido hasta la terminal del tranvía, pero que ha tenido miedo de que en la estación del tranvía hubiera mucha gente y de que todos se fijaran en ella. Que su obligación habría sido ir a su casa a ver a sus padres, pero que le angustia esa idea. Entonces recuerda la última vez que estuvo allí. Fue para decirle que amaba de verdad a aquel joven. Lo recordaba perfectamente. ¿Cómo no lo iba a recordar? Había estado en casa del cuarentón más tiempo de lo debido y había llegado tarde a la cita. El joven estaba mortalmente ofendido y ella pensó que solo una excusa mortalmente seria podía hacer que se reconciliaran. Inventó entonces que su hermano se iba a escapar al extranjero y que se había estado despidiendo de él. La chica pelirroja le cuenta al cuarentón que la detuvieron por la mañana, que nunca volvió a hablar con el poeta. Entonces el cuarentón le pregunta si sabe lo que pasó con el poeta. Ella dice que no, y el cuarentón le cuenta que el poeta murió poco tiempo después de que la detuvieran a ella. La chica pregunta si se mató, y el cuarentón le dice que no, que simplemente se enfermó y murió, que su madre se mudó de casa, que en el cementerio hay una gran lápida negra que parece la tumba de un gran escritor, que su madre hizo que pusieran una inscripción: aquí yace el poeta. Y el cuarentón le cuenta que debajo de su nombre grabaron un epitafio, el que decía que le gustaría morir entre las llamas. Volvieron a permanecer en silencio. La chica estaba pensando que el joven no se había quitado la vida, sino que vulgarmente había muerto. Hasta la muerte de él le había vuelto la espalda. No, al salir de la cárcel había decidido no verlo nunca más, pero no había pensado en la posibilidad de que él ya no existiera. Porque al no existir él, ya no existía ni siquiera la causa de sus 3 años de prisión y todo se había convertido en una pesadilla, en un contrasentido, en algo irreal. Aquel día, hace 3 años, Jaromil se apea del tranvía pensando en Xavier, su doble, su segunda vida onírica y aventurera. Cree que ya ha destruido la contradicción entre el sueño y la vigilia, entre la poesía y la vida, entre la acción y el pensamiento, entre Xavier y Jaromil. Los dos se han confundido en un solo ser. Llega a la casa de la cineasta, donde hay reunido un grupo de jóvenes actores, actrices, pintores y estudiantes de las escuelas de arte de Praga en una fiesta. La cineasta presenta a Jaromil a todos. Jaromil está incómodo. Enseguida empieza a intentar seducir a la cineasta, que sonríe y le lleva por la escalera hasta la puerta de su habitación. Pero en la habitación hay ya varios hombres y mujeres. Uno de los hombres le dice que le conoció en casa del pintor y le cuenta que la cineasta solo ha hecho la película sobre él para mejorar su reputación política, mientras que el pintor tiene prohibidas las exposiciones por ser enemigo del pueblo. Jaromil calla. Lo echaron del colegio y está de peón en una obra, porque no tiene intención de renegar de sus ideas. Pinta solo por las noches con luz artificial, pero sin embargo sigue pintando cuadros hermosos, mientras tú escribes unas mierdas repugnantes. Jaromil siente que el lodo de la vergüenza corre por su cara. Le dice que está muerto y ni siquiera lo sabe. El hombre de 30 años le contesta que sería interesante ver el resultado de un combate entre un cadáver y un poeta.
A Yaromil se le sube la sangre a la cabeza. El hombre de 30 años agarra a Yaromil del cuello de la camisa con una mano y con la otra del fondillo de los pantalones y se lo lleva hasta la puerta del balcón, la abre, pone al poeta sobre el umbral y le da un puntapié. Yaromil cae sobre el duro cemento del balcón. Hace frío, se le llenan las orejas, se le llenan las piernas, pasa de un lado a otro y no sabe qué hacer. Yaromil quiere morir. La idea del suicidio lo atrae como el canto del ruiseñor. Sabe que está resfriado, sabe que se va a enfermar, pero no regresa a la habitación. No puede soportar esa humillación. En la habitación se apaga de repente la lámpara central. Yaromil se acerca a la ventana y ve en la cama 2 cuerpos desnudos abrazados. Ella es la cineasta. Es como si ya hubiera visto esa escena alguna vez. Él es Xavier. ¿Cómo es que Xavier lo traiciona? Dios mío, ¿cómo es que hace el amor delante de sus ojos con su chica? No puede aguantar más. Abre la puerta acristalada, atraviesa rápidamente la habitación y sale corriendo del edificio. Yaromil aún no tiene 20 años. Está en su habitación y padece una fiebre muy alta. El médico ha diagnosticado pulmonía. A Yaromil le falta el aliento. Lo único que siente es un inmenso odio hacia Xavier. Pero Xavier se inclina hacia él y le hace una caricia. Le dice que es muy hermosa. Yaromil le pregunta por qué le habla como si fuera una mujer, pero Xavier no deja que lo interrumpa. Le dice que tiene que traicionarle. Luego se da media vuelta y se aleja hacia la ventana abierta. Yaromil grita que él no es ninguna mujer. La fiebre desciende por un momento y Yaromil mira a su alrededor. Pregunta por la foto de su padre, que ya no está en la pared. La madre le contesta que lo ha quitado ella, que quiere que nadie se interponga entre ellos, que ya es inútil mentirse, y le cuenta que su padre nunca quiso que naciera. Yaromil está agotado por la fiebre y ya no tiene fuerzas para preguntar ni para discutir. La madre, con voz temblorosa, le llama mi niño hermoso. Yaromil se da cuenta de que la mujer que le está hablando siempre lo ha querido. Nunca se le ha escapado, nunca ha tenido que tener miedo de perderla, ni ha tenido que tener celos de ella. Yo no soy hermoso, mamá. Tú eres hermosa. Eres tan joven. La madre oye lo que le dice el hijo y tiene ganas de llorar de felicidad. La madre le acaricia el pelo, que es rubio y suave. Le dice que tiene el pelo de un ángel. Yaromil siente que está cansado. Ya no tendrá fuerzas para ir tras otra mujer. Todas están demasiado lejos y el camino hacia ellas es infinitamente largo. Le dice a su madre que en realidad nunca le ha gustado ninguna mujer, que solo le gusta a ella, su madre, la más hermosa de todas. La madre llora y lo besa. La madre ve el mundo a través de una gran lágrima de felicidad. Todo alrededor de ella queda borroso por la humedad. Las cosas se han escapado de las ataduras de la forma y bailan y se alegran. Yaromil sostiene la mano de la madre con su mano ardiente y se siente cansado, enormemente cansado. Así que al final agua, nada de llamas. Abrió los ojos y vio una cara que se inclinaba hacia él con la mandíbula suavemente hundida y el pelo rubio y ligero. Esa cara que tenía encima de él estaba tan cerca que le pareció que yacía sobre una fuente y veía en ella su propio aspecto. No, nada de llamas. Se ahogará en el agua. Contempló su propia cara en la superficie del agua. Luego, de repente, vio en la cara un susto tremendo. Y eso fue lo último que vio. Y así les hemos contado La vida está en otra parte, de Milán Kundera. Hemos seguido la edición de la editorial Tusquets, con traducción de Fernando de Valenzuela y prólogo de Carlos Fuentes, del que hemos citado varios fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con Eugenio Barona y Olga Hernán Gómez. Edición y montaje de sonido, Pablo Arévalo. Diseño sonoro, Julia García Soto. Redes, Laura Martínez Pérez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.